Y a raíz que vi esta convocatoria, me puse a buscar en sus comentarios y encontré un comentario donde sacaban un fragmentititito, pero así chiquito, de lo que fue la comparecencia de Norma Lucía Piña en 2015, cuando luchaban para entrar o competían, o como lo quieran ver, para ser ministros. Todavía no era ministra. Y encontré unos puntos tan interesantes que entraremos como en una cápsula de tiempo y yo se los tengo que compartir. Así que compartan esta transmisión, compartan este video y pónganle mucha atención, porque en esta comparecencia la ministra Piña fue tan exhibida que para aquellos que todavía no tienen claro por qué hay ciudadanos quejándose de la ministra Piña, aquí lo van a entender. Para aquellos que defienden a la ministra Piña, aquí también les voy a recordar cómo es que antes hasta Denise Dresser la cuestionaba. Personajes políticos, sobre todo fue cuestionada por la izquierda en ese entonces, era el PRD, todavía Morena, eso fue en 2015, recordemos que Morena, su primera elección fue local, ahí todavía estaban haciéndose de sus perfiles para el Senado y la Cámara de Diputados, es un partido recién en creación, entonces van a ver, por ejemplo, muchos perfiles que ahora están en Morena, estando en el PRD, todavía había algunos en el PRD. Entonces, quiero regresarlos en el tiempo, estamos hablando de 2015, y la ministra Piña, como prácticamente todos los que estaban en esa terna, fueron cuestionados por una sola cosa, incluso organizaciones no gubernamentales como el Centro Pro exhibieron que ninguno, si acaso solo una, y ahorita les voy a decir quiénes estaban en la terna, de todos los que fueron sugeridos por el Ejecutivo Federal, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, o mejor lo voy a todavía hacer más claro, por Luis Videgaray, porque están prácticamente todos relacionados con Luis Videgaray, no tenían la capacidad ni las evaluaciones necesarias para ser ministros. Aquí solo les voy a enseñar en este momento a la ministra Piña, lo que dijo la ministra Piña. Pero ahí también hay otro estuvo en la terna, que también actualmente es ministro y que quiso ser ministro presidente de la Suprema Corte. El ministro que más dinero gana, ¿no? Al que más criticaron por ser uno de los que más dinero gana, el ministro Lainez Potisek. También estuvo en el 2015. Movimiento Ciudadano, échense esta, emitió incluso, para que ustedes hagan este ejercicio, y si tenemos a un senador, diputado de Movimiento Ciudadano, hoy sacando el pecho por la ministra Piña, quiero recordarles que ellos los cuestionaron en 2015. Emitieron ¿cuál es la historia de los candidatos a ministros de la Suprema Corte? Un comunicado en su página oficial, aquí está la Liga Movimiento Ciudadano, fue una réplica de medios del 26 de noviembre del 2015, donde rescatan lo que dicen algunas ONGs, lo que decían algunas ONGs sobre, al menos hoy, 2 ministros de la Suprema Corte que entonces eran candidatos. Candidatos de Peña Nieto de la Suprema no cumplen siquiera con ser distinguidos. Nada más, échense esta. Movimiento Ciudadano los criticó. Ahí está Lainez Potisek, ahí está la ministra Piña. Aquí está el Centro Pro, se los estoy poniendo porque de verdad es que hay muchos políticos y muchos opinólogos que hoy se desgarran las vestiduras por defender al Poder Judicial del malvado presidente ANLO, ¿no? Pero en ese entonces, en 2015, fueron críticos de la hoy ministra presidenta y de Lainez Potisek. Pasan los años, llega un presidente que dice las verdades, que dice lo que pasó, y a ellos ya se les olvida. Y ahora hay que defender a la ministra Piña. O sea,
aplicaron la criticamos en su momento, pero pues ya llegó, entonces pues ni Pepe. Hay que defenderla porque pues es que hay que estar en contra del presidente porque pues hay que defender, ¿no? Yo no lo encuentro lógica eso. Entonces, les voy a poner una serie de comentarios de la ministra Piña. Pero antes, solo les voy a decir lo que dijo el Centro PRO en ese entonces. Inclusive el Centro PRO, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México, evalúa también. México evalúa. México evalúa es de Claudia X González. No hay nada más, porque son los principales defensores de la ministra Piña, ¿eh? Porque cuando la ministra Piña no se levantó, cuando llegó el presidente, ellos fueron los primeros en sacar la casta y decir, eso es una ministra presidenta. Ahí quiero recordarles que ellos criticaron a todos los candidatos. Primero para decir que de acuerdo con una designación de última hora, adelantaron las comparecencias, presionaron al Senado para que no tuvieran tiempo para hacer un análisis profundo de quiénes eran los candidatos. Lo primero que señalan es que el gobierno federal tenía mucho interés en que se nombraran a los ministros de la Suprema Corte, particularmente lo más que se acusó en el 2015 fue que estaban estrechamente relacionados al presidente en turno, a Luis Videgaray, y que ni siquiera cumplían con ser distinguidos. Dicen acá, cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna. Y también criticaron, ya saben a quién, al exministro o ministro fugado o ministro perdonado, Eduardo Medina Mora. La primera de las ternas estaba integrada por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda estaba conformada por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lainez Potisek. Lo que dijo en ese momento Elisur Arteaga Nava, jurista de la UNAM, es que no eran los perfiles más distinguidos. Incluso ya adelantaban que el camino se lo habían dejado planito a Javier Lainez Potisek, porque uno de sus candidatos estuvo relacionado con lo de Tlatlaya. Entonces, ni de broma iban a permitir que Alejandro Jaime Sánchez, ex procurador, pudiera entrar y decir, sí, pásale, ahora vas a ser ministro, cargándolo de Tlatlaya. O sea, los candidatos que pusieron fueron literal los candidatos perfectos para movilizar que la Suprema Corte estuviera respaldando al gobierno federal. ¿Por qué? Y aquí es donde entra este análisis. Lainez Potisek fue una carta directa de Luis Videgaray porque necesitaban que defendieran la política fiscal y hacendaria de Peña Nieto. O sea, que tuvieran votos a favor de cualquier tipo de impugnación o cualquier tipo de queja relacionada con la política fiscal y hacendaria de Peña Nieto. Adentro ya estaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto lo quiero dejar muy claro. Este es el antecedente de lo que les voy a decir. Ahora bien, teniendo esto como antecedente, quiero que escuchen al desaparecido Armando Ríos Peter, en ese entonces senador del PRD, cuestionar a la ministra Piña por 1000 cosas. Esta creo que es de las más importantes. La ineficiencia acreditable de la ministra Piña. Antes de ser ministra, la señora dejó una cantidad de pendientes laborales, expedientes colgando, casos sin resolver, brutales. Y la señora lo justificaba diciendo, pues es que así es el sistema, o sea, ¿qué le podemos hacer? Quiero que ustedes vayan y escuchen esta primera. ¿Qué tal? Muy buenos días. En realidad la pregunta que iba a hacer era otra, pero
A partir de lo que preguntó la senadora Tagle, creo que hay la oportunidad de hilarla. Con respecto a lo que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto inicial como con la que usted ha dejado los cargos en los que ha estado. Voy a leer varias de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero formular. Solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con pues la parte que establece la Constitución, donde quienes son propuestos por parte del presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en cuanto al desempeño de sus cargos. De hecho, así lo dice la Constitución, además de otras cosas como probidad. Y quiero subrayar el tema de la eficiencia, porque me parece que no es un asunto menor, que esta sea en comparación, primero hago la lectura, en comparación con otros tribunales colegiados de circuito en materia administrativa del primer circuito, el 14º, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo. El número de días más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días, 123 para amparo en revisión. El número más bajo es de 37 días. Es decir, mientras que para el tribunal en el que usted estaba, eran 147 días, el promedio podría ser de 58 días para otros. De igual forma, es de los tribunales de circuito, estamos hablando del mismo en el que estuvo usted anteriormente, que menores egresos por sentencia tiene, 1,480, cuando la mayoría de estos en materia administrativa del primer circuito sobrepasan los 2,000. Usted y obviamente sus compañeros, 1,480, la mayoría sobrepasan los 2,000. Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo, pese a que los ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. Me quise poner aquí porque esta es la gráfica. O sea, entran más cosas que las que salen y, digamos, la productividad en términos comparativos, pues la verdad es que esta grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. Es la más alta. Es el último lugar en términos de rezago. Entonces, quise hacer la pregunta, termino solamente con la exposición porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron serias dudas respecto a su posición, respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. Para diciembre del 2014 la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional. La media nacional fue de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja productividad con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa. El 14º fue de los menos eficientes. Entonces, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. Ya en su encargo, ahora o en la última etapa, como magistrada del 20º Tribunal Colegiado, esta tendencia se mantiene. Es decir, esto fue anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en el 14º Tribunal Colegiado, y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la Dirección General de Estadística Judicial pues nos muestra que esto es lo mismo. En el 2015 de junio de 2015, arrancó este tribunal, empezó con 623, una carga de 623 asuntos y solo egresó 93. Si lo comparamos con el promedio, pues más o menos está 3 o hasta 4 veces abajo del promedio. Entonces, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que a su interpretación la eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus otros compañeros, cosa que se mantuvo donde usted estuvo porque se repitió el mismo perfil con sus compañeros en otros lugares, que lo que hizo fue dedicarle más tiempo, que lo que hizo fue ser pues mucho más cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto.
Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace la comparación y el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los temas, pues la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace. Es un poco lo que yo entiendo de su argumento. Yo sí hago mi trabajo bien porque yo me pongo a investigar, a estudiar, y entonces no veo el tema del tiempo como algo preocupante, porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual, pero implícitamente lo que me deja, por lo menos en duda, y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, ¿por qué un ministro de la Corte se convierte en un líder del Poder Judicial? Se convierte en alguien que tal vez sería difícil encontrar, que es sumamente productivo en sus ponencias, que fue la última intervención, por eso me motivé a subir en esto, pero que tal vez la productividad de sus otros dos compañeros no lo es, entonces se le retrasa. Entonces sí me interesaría tener más bien una visión de quien hoy expone para profundizar en este asunto, porque si no, la impresión que me queda es entonces que el Poder Judicial, por un indicador de esta naturaleza, no está generando justicia, porque lo único que le interesa a todos sus pares, que repito, aquí tengo pues 18 tribunales de circuito que superan en capacidad de resoluciones la actividad de usted, la impresión que me queda es que implícitamente está diciendo es que ellos no hacen una revisión profunda. Entonces yo quisiera escuchar esa opinión. Esta es una pregunta que hice el día de ayer y que seguramente le haré a todos los que participan. Esto es, ¿cuáles cree usted que fueron sus méritos para estar aquí? Habida cuenta que estos son los datos, por lo menos que estadísticamente tenemos nosotros. Y obviamente que sea lo más profunda posible, haré otras intervenciones después. Otra es, ¿cómo se enteró de que usted iba a participar en esta terna, ¿no? O quién le habló, etcétera. Usted sabe que esta presentación ha estado rodeada de muchas sospechas alrededor de la incidencia política de varios actores. Me gustaría que nos diera un reflejo sobre el particular. Y bueno, tengo varias que usted ha dicho que no quisiera dejar. Usted no respondió, le respondió a la compañera Pilar en materia de corrupción. Y lo que le respondió fue el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción. La primera pregunta sería más puntual. ¿Hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si es que usted considera que la hay, y obviamente tiene alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué ha hecho para combatirla? Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Muchas gracias por las preguntas, porque si lo que se entendió de mi participación fue lo que posiblemente yo di a entender que derivó de lo que usted me está cuestionando, me da la oportunidad de aclararlo. No es que unos compañeros no estudien los asuntos y nosotros sí. Nunca es mi intención hacer esa referencia. Lo que sostuve en lo personal, y es lo que yo puedo sostener, es que humanamente posible hay un determinado número de asuntos, para mí, que es lo que yo puedo sostener. Hay un determinado número de asuntos que se tienen que analizar, estudiar y resolver. Y en función de ello se da la emisión de las sentencias. Por eso yo comentaba, no es rezago, es existencia. Rezago es no cumplir con los tiempos establecidos o que excepcionalmente se pueden ser justificados por el Consejo.
el tribunal tenía existencia, sin que ello implique que, porque no es mi intención y lo puedo asegurar, y por eso le doy las gracias por la oportunidad que me da de aclarar esa situación, que los otros compañeros no estudian los asuntos y que por eso, como nosotros sí los estudiamos, por eso los sacamos. Sí, no es mi intención. Tenemos diferente forma de trabajo, posiblemente, y eso ha ocasionado que nosotros, dentro de los tiempos, sacáramos los asuntos. Por otra parte, ya que me está cuestionando, y se lo agradezco, en función de qué pasó en el 14, no me gusta justificar por cuestiones administrativas. En la comisión, entonces la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal nos mandó llamar a determinados tribunales y porque teníamos esa existencia y se explicó concretamente. Y dado que la pregunta me orilla que le conteste de esta forma, no porque el Tribunal 14 en materia administrativa fue motivo de diversos cambios de los titulares y ello ocasionó que los tiempos se retrasaran en cuanto al aviso de las autoridades, el aviso a las partes de la nueva integración del tribunal. El tribunal colegiado fue cambiado en integración en 2 o 3 ocasiones. Eso sí se amerita un tratamiento especial tanto administrativamente como en la fijación de los criterios. El que en diciembre, en el tribunal que actualmente yo me encuentro inscrita, no sé, la estadística dice 93, debe ser de junio, de egreso, ¿no? Gracias. Pero sí, lo que me decía era en función de que habíamos sacado 93 asuntos, 98 en julio. Esto fue porque el tribunal colegiado empezó a funcionar el 10 de junio. Y como consecuencia del funcionamiento del colegiado, se tuvo que integrar los expedientes, notificar a las partes y por lo tanto el número de decisiones se redujo. En las nuevas estadísticas ya relacionadas con agostos, septiembre y julio, usted podrá corroborar que nos encontramos a la mitad de la gráfica de existencia y que los números coinciden en proporción con los demás asuntos. Ese mes en especial fue el inicio del tribunal colegiado. Gracias. Ahí lo voy a cortar porque la neta es que en el Senado, el video, en el momento que ustedes quieran, el año que ustedes quieran, tiene pésimo audio. Pero prácticamente creo que ustedes entendieron, porque yo no, lo que dijo la ministra Piña. Le pregunta Armando Ríos Peter en ese entonces que por qué, cómo es posible que explique, que profundice en eso de que estaba en ese entonces dentro del tribunal que más pendientes tenía, que más trabajo pendiente tenía, que menos productivo era. La respuesta de Piña
es, primero, antes de que le hicieran esa pregunta, es que pues ella sí le ponía atención, entonces como sí le daba mucha atención a los expedientes, eso requería más tiempo. Cuando Ríos Peter le hace esa pregunta de, bueno, a ver, si entonces usted le destina mucho tiempo para ponerle atención y leer bien, entonces quiere decir que sus compañeros no. Ahí puso a la ministra Piña como en, uy, porque recordemos que lo que ella en ese entonces, para lo que estaba contendiendo, es para ser ministra de la Suprema. Ser un ejemplo para los demás juzgadores del país. Entonces, la manera de responder de Piña es contradecirse. Como decir, bueno, o sea, no, yo no dije que lo hicieran no, o sea, yo cómo voy a saber eso, cómo creen ustedes que yo, no, o sea, pero, y empieza, no, es que, pues es que hubo cambios administrativos y eso también retrasó, pero estamos hablando que esas estadísticas que presenta Ríos Peter eran estadísticas de acumuladas ya, no era como de un momento en particular, el momento del cambio administrativo que perfectamente pudiera retrasar algunos temas, eso lo entendemos perfecto, pero como para que todo, o sea, para ganarse el ser los juzgadores menos productivos del país, además de un amplio cantinfleo y 500 vueltas al tema, para ni siquiera contestar cuáles son los méritos para que estuviera ahí. Porque esa es la pregunta aquí. Recuerden lo que les dije hace unos minutos. La premisa, la crítica que hacían en ese momento es, ¿por qué los están postulando si no tienen méritos? ¿Por qué los postulan si no, vaya, no son los más destacados, no son los mejores evaluados? O sea, no tienen así como que digas, o sea, es que es porque encabezó un grupo de derechos humanos, porque no sé, por ejemplo, Margarita Ríos Farjat, que la criticamos, pero fue propuesta por el presidente, además de, ella es una gran abogada fiscal, su experiencia está relacionada con los temas fiscales, de ahí que ella estuviera en el Servicio de Administración Tributaria, en Hacienda, etcétera, en la administración de Peña, del presidente, perdón, Andrés Manuel López Obrador. Margarita Ríos Farjat fue una de las abogadas corporativas, porque muchos años estuvo vinculada a muchas empresas como abogada fiscal, muchos años, reconocidísima en el plano fiscal, reconocidísima. Creo que a la que más criticamos de las ternas del presidente es a Yasmín Esquivel, por lo de sus tesis. Es a la que más criticamos, a Yasmín Esquivel. Pero Yasmín Esquivel, dentro de su expediente, o sea, ya ejecutando, digamos que no en la teoría, pero sí ejecutando, Yasmín Esquivel es reconocida en el plano de los derechos humanos. Loreto Ortiz, ¿no? Que es muy cercana al presidente. Loreto Ortiz, derecho internacional. Lo de ella es el derecho internacional. Ella sí tuvo varios cargos políticos, antes fue diputada también, diputado, senadora, no recuerdo bien. Estuvo en las mesas de construcción de paz al inicio de la administración, pero también estuvo encabezando varios casos a nivel de derecho internacional. Ay, nada más. Y Carranca, que fue el primero, reconocidísimo en la UNAM, estuvo muy vinculado a varios grupos de derechos humanos también, que ahora ya los podemos cuestionar porque sus decisiones en realidad quizás son cuestionadas al proyecto de nación que los promueve, pero lo único que no podemos decir de los ministros que fueron promovidos o sugeridos por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no fueran reconocidos. Los de Peña, sí. Sí. O sea, le están cuestionando a la ahora presidenta de la Suprema Corte que no fuera productiva, que no tiene ningún mérito. Hoy es presidenta de la Suprema Corte. ¿Cómo le hizo para llegar? Peña es la respuesta. Pero échense esta joya, porque aquí no acaban las joyas. Luego, que fue la misma carta con la que entró, con la que llega a la Suprema Corte, Ríos Peter la cuestiona porque la ministra Piña, en ese entonces siendo candidata, dice que ella se quiere enfocar mucho en el tema de perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género y enfocada mucho en derechos humanos. Entonces, esta pregunta que hace Ríos Peter también es una verdadera joya.
Pónganle toda la atención del mundo, por favor. Otra vez tenía otra pregunta preparada, pero de la última respuesta, si su posición, digamos, como miembro de la Corte sería darle preferencia a hacer valer los derechos humanos con perspectiva de género, hay varios temas que han sido polémicos. Quisiera oír su opinión, si usted hubiera sido ministro de la Corte en aquel momento, qué posición, bajo ese principio, que es el que fue la columna vertebral de toda su presentación, y le pediría que fuera lo más detallada y profunda posible. No se preocupe por el tiempo, porque la sensación que tengo de esta sesión es que las respuestas son cortas para evitar una mayor exposición de cuál sería su involucramiento en la toma de decisiones. Y la verdad es que lo que queremos es ver cuál es el perfil, no solamente del conocimiento de la persona que busca ser ministra, sino cuál es la profundidad de entender el papel que debe de jugar la Corte en un momento de coyuntura como el que vive el país. De tal manera que las preguntas tal vez las ordenaría en este sentido. ¿Cuál es su visión del país en este momento? Ha pasado un año complejo. Usted puede explayarse en cómo lo ha visto desde su perspectiva como ciudadana. Ha sido un año complejo. Y quienes estamos aquí presentes creemos que la Corte tiene un papel que jugar como institución en la coyuntura que actualmente vive el país y en la visión que cada uno de sus ministros tiene que involucrar e incorporar en la toma de decisiones. Entonces, como usted ha dicho, haciendo valer los derechos humanos con perspectiva de género, una pregunta sobre el tema de Florence Cassés, y estas preguntas se las estoy robando a la maestra Denise Dresser, que las publicó. ¿Cómo hubiera usted votado? ¿Y cuál es su opinión sobre el hecho de que su supuesto cómplice, Israel Vallarta, lleva 10 años en la cárcel y sin sentencia? ¿No debería ser liberado por los mismos motivos? Otro es respecto al caso de Carmen Aristegui, que puso a prueba los lineamientos de la protección de derechos humanos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. La pregunta es si usted hubiera atraído el caso, ¿por qué sí o por qué no? Si quiere podemos ir, yo se los voy repitiendo, porque la idea es que sean lo más extensa posible en sus contestaciones. En el caso de Lidia Cacho, la mayoría votó que quizás hubo violación de sus garantías, pero que estas fueron menores o que fueron poco graves. ¿Cómo hubiera usted votado en ese momento y por qué? Y sobre un tema, yo creo que de dolor nacional, ¿qué opinión tiene del proyecto que presentó el ministro Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, imputando responsabilidades administrativas y políticas en aquel momento a Juan Molinar Orcasitas, exdirector del IMSS? De nuevo, ¿cómo hubiera usted votado en ese caso? Son, yo creo que temas en los cuales ya no encontraremos de usted la respuesta de que está imposibilitada de responder, como en algunos otros supuestos ha habido. Lo repito, Florence Cassés, una persona se mantiene aún en la cárcel. Segundo, el tema de Carmen Aristegui, a la luz de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Tercero, el caso de Lidia Cacho. Y cuarto, el caso ABC. Si usted quiere, puedo repetirlas cuantas veces sea, pero antes en su exposición solicitarle, hace rato no me preguntó, no me contestó, si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido o ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que es larga, pero tenemos tiempo. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Por una cuestión de orden, si les parece bien, en virtud de que son varias preguntas, si usted considera que hay alguna que no apuntó de manera adecuada, por favor siéntase en la libertad de poder consultarle al senador Ríos Peter si esas son o si falta alguna. Gracias. En el caso de Flores Cassés, le voy a decir una cosa. La argumentación yo la sostendría, ¿sí?
cómo hubiera votado dependería del análisis del expediente, pero la argumentación como tal la sostendría porque dio además lugar a un cambio de paradigma en todo el sistema penal. No quiere decir que así votaría porque necesitaría yo revisar el expediente. La argumentación me parece correcta. Mi voto dependería si la argumentación puede sustentarse en el mismo expediente. 10 años sin sentencia. Estoy de acuerdo, tendría que revisarse el asunto. Si se dan exactamente las mismas violaciones que se dieron en el caso Flores Cassés, pues tendría que dar un mismo resultado. Eso por congruencia de las decisiones de los ministros de la Corte. En el caso de la periodista Lidia Cacho, considero que es muy difícil hablar de violaciones de garantías, pero no mucho. ¿Hay violaciones de garantías o no hay violaciones de garantías? Lo que pasa es que en ese entonces la facultad que estaba prevista para la Suprema Corte decía que tenían que ser por violaciones graves de garantías. Pero estoy de acuerdo que hay o no hay. Y finalmente de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. De corrupción en el Poder Judicial Federal. Senador, si tuviera algún comentario al respecto. Gracias. Hay dos todavía asuntos que le pediría que si pudiéramos comentar, el tema de Carmen Aristegui. Ahorita los vuelvo a repetir. En mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas, no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de pedirle a usted, que es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país. Escuchar de usted su opinión, ha sido por lo menos de un año para acá un año complejo. Le cito, aunque usted señala que no ha conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones, me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? Vamos construyendo usted se puede explayar cuando quiera. Perdón, ¿ya concluyó, senador? Bueno, puedo repetir los casos que todavía falta de contestar. Como usted diga si concluyó su participación y damos el uso de los... ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanos y ciudadanas en el país. Y si usted me puede detallar su opinión respecto a lo que definió la Corte en el caso de Carmen Aristegui, quien pues definió no atraer el caso, usted lo había traído o no, por qué sí o por qué no. Y en el caso particular de la guardería ABC, en el cual se imputaron responsabilidades específicas, ¿cómo hubiera usted votado? Muchas gracias, senador. Gracias. Bueno, derivado de la visión que existe del país, yo creo que uno de los papeles fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es establecer precisamente los criterios conforme al cual se deben garantizar los derechos humanos a nivel de todas las autoridades del país, incluidas jurisdiccionales y administrativas. Si hubiese traído o no el caso de la periodista Aristegui, yo creo que sí, porque era un criterio importante en función no de la persona en sí misma considerada, o sea, no, independientemente que ella sea una periodista reconocida, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en qué caso los particulares actúan como autoridad, que son criterios que todavía se están construyendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese caso en especial sí sería interesante el análisis que se podría realizar si en este caso, derivado de esa cuestión entre particulares, ese acto podría ser impugnable a través del juicio de amparo, derivado de la reforma al artículo que establece el amparo contra actos de particulares cuando actúen en funciones de autoridad o en función de la ley. Yo sí lo hubiera traído, no por ella, al margen de su reconocimiento, sino por el criterio que se pudiese establecer al respecto. Y una pregunta, en el caso de la guardería ABC, yo hubiera votado con el proyecto del ministro Saldívar. Yo hubiera votado en función de establecer responsabilidades administrativas. Porque estoy convencida que se debe, para evitar muchas veces, hay que establecer hasta dónde llega el parámetro de responsabilidad de cada servidor público. Lo que muchas veces queda únicamente en función de los que ejecutan o de funcionarios menores. Hay que ver cuál era el parámetro y si una omisión podría dar lugar a una responsabilidad. En el caso de si hay corrupción o no, una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, ¿la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal? Este es Poder Judicial Federal. No es, y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales? ¿O jueces en general? Y el 2015. Y dicen que bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Qué joya, ¿no? Qué maravilla. De verdad, perdón para algunos que se les haga un poco aburrido, porque evidentemente la ahora ministra presidenta de la Suprema Corte, no sé si ya mejoró, pero al menos en el 2015 era pésima para explicar. Pésima. Pésima. Yo sé que los estoy torturando a algunos, son también temas tediosos que no nos encantan, pero es que este video es una joya. Yo necesito saber, para aquellos que todavía tienen dudas, ¿cómo es posible que una persona que responde como respondía Norma Lucía Piña, hoy presida la Suprema Corte? Yo creo, habría que ver, quizás. O sea, la manera de evadir el asunto de la corrupción no está compitiendo para ser juzgadora de un tribunal local. No. Es para estar en la Suprema Corte. En la Suprema Corte no importa si es el Poder Judicial Federal o si son los tribunales locales, porque al final el único que tiene atribuciones sobre el Poder Judicial completo es la Suprema Corte. Es la autoridad judicial del país. Es un poder completo. Si algún caso no sale en su estado o si algún caso
evoluciona lo suficiente en algún tribunal de circuito, va a terminar en la Suprema Corte. Hay amparos que se terminan resolviendo en la Suprema Corte. La manera épica de evadir responder sobre la corrupción, argumentando, es que, o sea, bueno, a ver, dime si es federal o no. Disculpa. Luego, sobre el caso de Israel Vallarta, 10 años sin sentencia. Esta creo que era una de las preguntas más sencillas para la ministra Piña. 10 años en ese entonces sin sentencia. Quiero recordarles que la prisión preventiva de oficio es legal por 2 años. No por 10, por 2. 2. Partiendo de, si eres un abogado que sabe de leyes y sabes que la ley dice que la prisión preventiva de oficio, la prisión preventiva justificada no puede superar los 2 años, ¿por qué diantres justificas tu respuesta diciendo que, pues, bueno, a ver, sí, lleva 10 años sin sentencia? Pues habría que ver. ¿Qué habría que ver? ¿Qué habría que ver? Eso es por un lado. Por el otro, dice que ella hubiera, pues, analizado bajo el mismo criterio con el que se hizo lo de Florence Cassés. Pero eso no quiere decir que hubiera votado igual. O sea, habría que ver si también hubo violaciones en el debido proceso y a los derechos humanos con Israel Vallarta. Es que como el caso de Israel Vallarta, pues no lo vieron millones de personas, pues obvio no sabe. La argumentación de esta señora, de Florence Cassés, fue justamente cómo televisaron sus detenciones, cómo fueron televisadas los golpes, la falta del procedimiento, o sea, cómo hubo una violación al debido proceso, justamente por cómo lo televisaron y lo repitieron. Esa fue la argumentación de Florence Cassés. O sea, aquí no es, hay que profundizar en los delitos, no, espérense. La argumentación para sacar a Florence Cassés fue basada en la transmisión mediática de su detención, que no fue realmente su detención, sino que fue un montaje. ¿Cómo es posible que digas, voy a usar la misma argumentación, pero no sé si decidiría así porque habría que ver si cuentan? Al que golpearon en televisión nacional fue a Israel. A él lo golpearon, todo el mundo vio el golpe. Insisto, sorprendente, ¿eh? Ese caso sigue vigente hoy. Ella ya es presidenta de la Suprema Corte, ni la argumentación, ni el análisis, ni nada. Al contrario, ¿por qué no? Contratamos al cuñado de Isabel Miranda de Wallace, que se ha dedicado en presentar a todos los testigos de los presuntos delitos y que ha estado involucrada en todos los casos y del cual incluso su propio caso es súper cuestionado por fabricación de pruebas por parte de la señora. ¿Por qué no? Y que existen al menos 11 denuncias en contra de Isabel Miranda de Wallace por tortura, por 1,500 cosas y, ¿por qué no mejor? Es que ella quería juzgar con perspectiva de género y enfocar en los derechos humanos. Vean qué gran ejemplo acaba de dar siendo presidenta de la Suprema Corte. Dejen ustedes de ministra, no es presidenta y venga chepa acá a familiares de Isabel Miranda de Wallace. Es más, ábranle la puerta a los expedientes de Isabel Miranda de Wallace y que se vaya como hilo de media. A las pruebas me remito. El caso de Lidia Cacho. Es que hay violaciones que pueden ser sí violaciones. Es un tema de tortura, señora. Lidia Cacho acusa tortura. ¿Escucharon su cantinfleo? Si no, regrésenle porque es épico. O sea, es que pareciera difícil hablar de violaciones, pero entonces no es difícil porque o hay violaciones o no hay violaciones. Y habría que ver si son violaciones fundamentales o no son violaciones. Señora, es tortura. Tortura. ¿Considera que esa es una violación fundamental? Sí, no, ¿por qué? Punto. No. Le dio toda la vuelta. Yo no sé cómo esta señora llegó a ser presidenta de la Suprema Corte. No lo logro entender más que por las palancas, por
las palancas con Peña Nieto. Porque hasta le dice, creo que primo, compadre, o no sé qué, a Osorio Chong. Osorio Chong era secretario de Gobernación en ese entonces, pues vaya. Y por mucho que me encantaría decirles, ya acabé, no he acabado. Porque todavía se acordarán como de las primeras preguntas que le hace Ríos Peter es, pues, ¿por qué llegó? ¿No? ¿Cuáles son sus méritos? Pues se lo vuelve a preguntar Ríos Peter. Se lo volvió a preguntar Ríos Peter que pues qué méritos hacían que ella estuviera en la Suprema Corte, o sea, ahora sí que como pa' qué no, básicamente. Y yo creo que este video es una joya para que ustedes lo compartan, para que entiendan por qué nos quejamos de Norma Lucía Piña. No es porque es mujer, es porque así llegó a la Suprema Corte. Contexto de país, usted omitió darme su visión. Pareciera ser que hay graves contradicciones, incluso en nuestro marco jurídico, que en varias de las respuestas que usted ha venido dando le quisiera yo pedir que ahondara. Cuando Marta Tagle, la primera pregunta que le hizo, comentaron sobre la participación del ejército en temas de seguridad pública, usted se limitó a decir que está prohibido en la Constitución. Sin embargo, esto ocurre. Fuera de una consideración de glosario jurídico, la participación del ejército en temas que tienen que ver o que inciden en las actividades de seguridad ocurre. Y cuando usted contestó que eso está prohibido por la Constitución, implícitamente me salió la idea de que eso es ilegal. Quisiera oír su detalle sobre ese punto, porque como no lo expuso demasiado con Marta Tagle, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es su planteamiento? Y lo quiero ligar a lo que le contestó usted a Laida Sansores, porque cuando ella le planteó sobre el principio pro persone, usted citó escuetamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que para temas de paz y seguridad nacional esto estaba posibilitado, esto era posible. Son dos cosas, digamos, que en sus exposiciones, por lo escueto de las respuestas, no me quedaron claramente verificados, y sobre todo porque usted retoma como columna vertebral el tema de los derechos humanos como un planteamiento. Quisiera oír su opinión, porque también le he escuchado decir esta visión, que es la que entiendo que es su posición jurídica, de que el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos tendría supremacía el plano constitucional, cuando hay quienes consideran que debería ser el contexto internacional, y en cierto sentido ese fue el espíritu que originalmente, por lo menos en la discusión del constituyente, a mí me tocó tener. ¿Cuál es su posición respecto a estos temas? Usted citó el caso Rosendo Radilla. Quisiera saber cuál es la posición de usted respecto a pues lo que no se ha cumplido de las distintas señalamientos, recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana. Hay muchos con los que el país no ha cumplido. ¿Cuál debería ser el papel de la Corte cuando se incumplen precisamente estas obligaciones internacionales y que tienen que ver con derechos humanos, y que es un caso sintomático? Y quiero armar un estudio de caso con usted porque la verdad es que me interesa. El artículo 96 establece que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República somete una terna a consideración del Senado. Yo llevo debatiéndome desde que se presentó esta terna sobre qué condiciones o qué características tiene que tener esta terna, entendiendo que la terna es para que el Senado y sus integrantes podamos tomar una decisión. Y el análisis que yo le quisiera pedir a usted como constitucionalista o como analista de la Constitución en este caso, es si es posible mantener una terna cuando hay dificultad de equilibrio entre las tres personas que le integran en cuanto a capacidades, conocimientos, es decir, si es que no hay equidad plena en los que componen esa terna. Subrayo, si es que no hay equilibrio entre los integrantes de la terna, si
si es que no hay las mismas condiciones, las mismas calidades, las mismas capacidades, si es posible que esa terna sirva para tomar una decisión por parte del Senado de la República. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz para dar respuesta. A lo mejor fui demasiado corta en la respuesta. En sentido, lo que pasa es que cuando la senadora Marta Tagle me preguntó en el sentido de que si está prohibido, si la Constitución no lo establece, fue demasiado corta, pero yo parto de que si la Constitución no lo permite, pues entonces tendría que analizarse a la luz de la Constitución si es válido o no es válido. ¿Me explico? No. Si la Constitución no permite la participación del ejército en estas condiciones y se está haciendo, bueno, pues entonces, partiendo de esas dos premisas, la conclusión deriva de que la participación del ejército no tiene sustento constitucional, partiendo exactamente de las premisas. Ahora, tendría que interpretarse y se lo digo honestamente, tendría que analizarse si eso es lo que establece la Constitución, no porque dude de su palabra, sino porque implicaría el estudio y porque hay jurisprudencia de la tesis de la Corte, como decía la senadora Marta. Por eso mi respuesta fue así, a lo mejor fue poco explícita, pero me salté una de las premisas para llegar a la conclusión. En cuanto al caso Rosendo Radilla, perdón, el de... y miren, si me dan 10 minutos se los encuentro. Hay una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustenta en que la Convención Americana de Derechos Humanos establece la permisión de restricciones. Y existe, es aislada, es segunda sala. Ahora, no recuerdo exactamente ni el artículo de la Convención Americana que menciona ni el supuesto, pero es de la segunda sala, 10ª época. No me acuerdo si es de la ministra Margarita Luna Ramos, es 10ª época, segunda sala, reciente. ¿Sí? Que establece que conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos sí se permiten las restricciones. ¿En qué supuestos y en qué artículo está? Ahí está la tesis, es aislada, pero ahí está. Ahora, en relación a la paz y seguridad de las personas, en relación a la pregunta de la senadora Laida Sansores, ¿cuál era? Como uno, digamos, de las grandes discusiones que hay, especialmente cuando se trata de ampliar los derechos humanos y los tratados internacionales, eso es lo que invocan. Y usted contestó que hay esta disposición en la cual, bajo los conceptos de paz y seguridad nacional, es posible que así no sea. Existe la Convención Interamericana y existe esa tesis aislada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 10ª época, segunda sala. No me acuerdo exactamente el contenido, pero sí, o sea, el rubro se puede buscar por restricciones, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí está esa tesis. En cuanto a la terna, les soy sincera, el equilibrio no me toca a mí juzgar ese tema. Ese tema le corresponde a este honorable Senado. Ahí se los quise poner porque justo estamos en un debate no igual, similar. Ahí el tema, recordarán ustedes que desde Calderón sacan a las Fuerzas Armadas para que contribuyan a tareas de seguridad. Y en ese entonces no estaban reguladas, no tenían un marco normativo, no eran legales. Pero hicieron algunas modificaciones para sacarlos y como que tener permiso.
pero no había ninguna regulación, que es el debate desde la administración de Calderón hasta la administración de Peña. Ninguna de las dos administraciones, y eso que la de Peña tenía mayoría amplia, pudieron darle un marco normativo a las Fuerzas Armadas. Ahí la Constitución decía que no podían las Fuerzas Armadas desempeñar tareas de seguridad pública. Y Norma Lucía Piña dijo, en su respuesta, que habría que revisar la Constitución. ¿Por qué? Si la Constitución dice que no, pues entonces se tendría que analizar que la Constitución dice que no, y a partir de ahí analizar la presentación de la tesis y entonces ya tomar una decisión. Le dieron muchas vueltas, ¿no? Para algo que no está en la Constitución, no tiene un marco normativo, no deberían estar en las calles. Denles un marco normativo y hablamos. No, esa no. Esa no fue su respuesta. Eso no nos interesó en 2015. ¿Alguien dijo algo? No, para nada. ¿Y esta señora? Gracias a eso se convirtió en ministra de la Suprema Corte. Sobre la equidad, que estuvieran parejos, porque pues, a los senadores, prácticamente lo que Armando Ríos Peter le dijo de manera elegante es, todos están muy brutos. ¿Cómo, o sea, qué considera usted que, cómo deberían estar armadas estas ternas para elegir a los mejores candidatos? Porque en este momento prácticamente le dijo, no sabemos ni por quién votar. De manera elegante se lo dice Ríos Peter. Y la respuesta de Norma Lucía Piña es que eso yo no lo debería de saber. ¿Disculpa? ¿Disculpe, señora? Por ahí leí algunos de sus comentarios que me decían, no, es que ella ya pasaron 8 años, seguramente ya cambió, ya mejoró, ya en 8 años hasta te haces otra licenciatura, una maestría, un doctorado. Sí, posiblemente sí, tienen razón. Pero ¿en 8 años vas a cambiar la manera en la que piensas? En 8 años, o sea, se supone, perdón que se los diga, pero se supone que a esas alturas ellos ya son expertos para entender, o sea, para llegar a la Suprema Corte, se supone que ya son los expertos. Se supone que son expertos en la Constitución y no estoy diciendo que se la sepan de memoria, pero sí que medio sepan qué dice, cuestiones básicas, sobre todo cuando es un debate nacional y estás luchando por ser presidente de la Suprema. Bueno, que luchando es muy teórico, porque así como que, uy, ¿cuánto luchó? No. Se supone que cuando vas a entrar a la Suprema Corte, ya tienes claro el panorama, ya sabes cómo están las cosas. Y para Norma Lucía Piña, cuando entró a la Suprema Corte, todo era es que tengo que revisar, lo tengo que... Pues con razón, ya ahora entiendo por qué fue de las menos productivas. Si esas eran sus respuestas para todo, pues ahora entiendo. Me queda perfectamente claro. ¿Cómo de que no? Con razón se tardaba una vida. Pues si para todo le dudaba y para todo no es que... O sea, prácticamente yo siento, y esta es mi opinión personal, que Norma Lucía Piña, para resolver algo tiene que pedir permiso. Y 8 años después, es a ella a la que hay que pedirle permiso. Híjole. Quiero cerrar con broche de oro lo de Norma Lucía Piña. Lo voy a cerrar con el broche de oro, así que saquen el té de tila y denle un trago largo. Porque Mario Delgado le pregunta sobre los sueldos. Que esos siguen sin tocarse. Recordarles que en esta administración, el presidente se baja el sueldo, no deben ganar más que el presidente, pero ellos se ampararon, toda la Suprema Corte se ampara para evitar ganar menos que el presidente. Quiero recordarles eso, para que la respuesta de Norma Lucía Piña la guarden en la posteridad, la guarden para el recuerdo, porque en realidad, 8 años después de este video, nada ha cambiado, más que la dicción de Norma Lucía Piña, el presupuesto de Norma Lucía Piña y que ahora lee un prompter. Tiene la voz. Muchas gracias.
A mí me gusta en su exposición en el Pleno y cómo aborda la justicia y la democracia, y también delinea un poco de manera personal cuál es el compromiso con la justicia. Cómo nos menciona usted que el acto de juzgar como una forma de vida, el acto de juzgar como razón o pasión, maestría y modestia. Creo que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es el gran descrédito que hay sobre la mayoría de las instituciones, incluyendo las de justicia. Usted nos dice también que la legitimación de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia se construye con transparencia. ¿Qué opina usted de que si usted es elegida como ministra, pues va a tener un sueldo al año de 6,769,000 pesos en un país donde 60 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la canasta básica? ¿Cómo les decimos, cómo nos legitimamos ante ellos como juzgadores, como garantes, como encarnación de la justicia, cuando pues se va a tener un salario realmente ofensivo para la mayoría de los mexicanos? El presupuesto para la Corte en el 2016 es de 5,000 millones, más de 5,000 millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los órganos de justicia más caros en todo el planeta. ¿Es la vida de un ministro una vida consagrada a los valores, al valor de la justicia, o es una vida de privilegios? ¿Qué mensaje, qué le diría usted a los mexicanos que ven en este salario como una ofensa y una de los orígenes de falta de legitimidad de la justicia en la mayoría de ellos? Gracias. ¿Estaría usted dispuesta a tener un salario menor? ¿Cuánto cree que debe ser el salario de los ministros de la Corte? Gracias, senador. El salario de la Corte de los Ministros es un tema muy sensible y precisamente derivado de las diferencias existentes a nivel económico entre la población en general. La Constitución ya estableció que un ministro no puede ganar más que el presidente de la República. Ese es el límite para ganar. También establece la Constitución como un factor para la independencia de jueces, magistrados y ministros, que no puede haber una reducción del sueldo, porque es una garantía prevista en la propia Constitución en función de que se haga objetivo el valor de la independencia. En cuanto a que si es una vida de privilegio, no he sido ministra de la Suprema Corte, y le voy a decir una cosa, yo lo veo más como responsabilidad, independientemente del sueldo. Muchas gracias. Senador, no sé si tuviera un... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O sea, independientemente del sueldo, ella lo ve como una responsabilidad. Ganar más de 6 millones de pesos al año. Pero dice que, y reconoce en ese momento, que pues, no pueden ganar más que el presidente. Eso no es cierto. Los únicos que ganan más que el presidente son los ministros de la Suprema Corte. Contando prestaciones, bonos, bla, 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 los que más han ganado desde, creo que toda la vida, son los ministros de la Suprema Corte. 3 doritos más tarde, no me importa que el presidente se haya bajado el sueldo, yo me mantengo donde me mantengo. Esa es la ministra Piña que hoy encabeza la Suprema Corte. Si se dan cuenta, si analizan este video a profundidad, van a ver que nada ha cambiado.
mejoró la dicción, obtuvo mayor experiencia laboral estando en la Suprema Corte, pero así que diga, no, y mira cómo es que mejoró. No. En ese momento, ella ganó, estos ministros, tanto ella como la Inés Potisek, ganaron con los votos del PRI y del PAN. PRI, PAN, PRD votó en contra. Justamente Mario Delgado votó en contra, la de Censores votó en contra, en ese entonces eran ellos senadores, Héctor Yunes era del PRI, él vota a favor, por ejemplo. ¿Quién más estaba? Barbosa, era senador en ese entonces, él votó en contra. Manuel Bartlett era senador, votó en contra. Aquí está. Todo esto es público, nada más que a veces como que ir a buscarle y a rascarle es complicado porque esto tiene 8 años, hay mucha gente a la que no le gusta. Entonces, por ejemplo, Angélica de la Peña votó en contra, Lorena Cuellar votó en contra, hoy gobernadora de Tlaxcala, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, votó en contra. Échense esta. Mario Delgado votó en contra, Alejandro Encinas votó en contra, Ana Gabriela Guevara votó en contra, Raúl Morón, que iba a ser gobernador de Michoacán, votó en contra, Dolores Padierna votó en contra, Isidro Pedraza, Armando Ríos Peter, Zoe Robledo, en ese entonces vota en contra, Rabindranath Salazar vota en contra, Laida Sansores vota en contra, Marta Tagle vota en contra, Enrique Mayans, Fernando Enrique Mayans vota en contra, Luis Humberto Fernández vota en contra, Benjamín Robles Montoya, hoy también gobernador de la 4T, vota en contra. Luz María Beristain no estuvo. Silvia Guadalupe Garza tampoco estuvo. Y Aarón Irizar tampoco estuvo. Pero para que vean quiénes votaron a favor de esta señora, el PRI y el PAN. El PRD en ese entonces vota en contra. Javier Corral estaba en el PAN, ¿no? Creo que fue el único panista que votó en contra. Javier Corral.